En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quien tiene oídos para oír, que entienda. Es esa frase misteriosa con que nuestro Señor termina esta parábola del día de hoy. Quien tiene oídos para oír, que entienda. No dice que escuche, porque es algo evidente, el que tiene oídos escucha, pero nuestro Señor dice que entienda. Justamente es esa disposición interior de alma, en particular de nuestra voluntad, de nuestro corazón, a la cual nuestro Señor y su Iglesia nos quieren llevar, nos quieren acercar en estos 3 domingos que preceden el tiempo de la Cuaresma, el tiempo que es como el corazón del año litúrgico, el tiempo en el que más gracias la Iglesia distribuye o está preparada, está dispuesta a distribuir a aquellas almas que quieren recibir esas gracias. Pero es un misterio muy grande, un misterio enorme, en el que entramos todos nosotros, en el que entran todas las almas, por el cual no todos responden de la misma manera a lo que Dios enseña. No todos los que escuchan retienen en su corazón del mismo modo lo que Dios mismo intenta hablar, intenta susurrar y a veces también intenta gritar a nuestros corazones. De hecho, el Evangelio dice que nuestro Señor dijo gritando: quien tiene oídos para oír, que entienda, como queriendo despertarnos, queriendo advertirnos. Qué importante que es que estemos dispuestos para escuchar esa palabra de nuestro Señor. Probablemente por eso el anciano Simeón le dijo a la Virgen María, cuando ella presentó a su hijo en el templo, el anciano Simeón le dijo: este será puesto para la resurrección y para la ruina de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Y le dice también a la Virgen: una espada de dolor traspasará tu alma para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Probablemente sea este pensamiento el que más hizo sufrir a la Virgen, su corazón, el que más traspasó de dolor su corazón, el hecho de saber que muchas almas, muchos corazones no iban a recibir de la misma manera la palabra de su Hijo a través de la historia. Y fíjense que nuestro Señor se preocupó por explicar de una manera tan precisa, tan clara, que casi realmente no necesita ninguna adición, ninguna explicación añadida. Quiso dejar esta parábola como casi la más clara, la más precisa, con la mayor cantidad de detalles, porque podemos decir, de esta parábola que depende realmente la salvación o la condenación de tantas almas. Y por eso simplemente vamos a tratar de escribirla, como lo hace el Evangelio, para poder nosotros sacar fruto de esta parábola tan importante, repito, para que nos podamos disponer bien para la Cuaresma y sobre todo para que podamos salvarnos, para poder ir al cielo y no dejar pasar estas palabras de nuestro Señor. La primera clase de hombres, dice esta parábola, podríamos
resumir esta clase de hombres en un adjetivo, son hombres con un corazón empedernido. Parece fuerte esta palabra, pero quiere decir justamente, significa tener un corazón como de piedra, un corazón duro, para seguir los consejos de nuestro Señor. Dice el Evangelio, los que están a lo largo del camino son los que oyen, pero enseguida viene el diablo y arrebata de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjense cómo en esta clase de hombres, que es la clase más grave, más peligrosa, dice nuestro Señor que viene el diablo. Es el diablo, en definitiva, el que logra, por sus tentaciones, por tantas ocasiones de pecado que les pone a este tipo de hombres, logra su condenación, logra que no crean en su corazón y, en definitiva, que no se salven, que se condenen, que se vayan al infierno. De hecho, en todo pecado, particularmente en el pecado mortal, hay una ceguera. Pero esta ceguera, este error que puede ser ocasional en un pecado, se va haciendo habitual, se va profundizando en la medida en que el corazón de un pecador se aparta de la búsqueda del bien, de la búsqueda de la virtud, se aparta voluntariamente, queriendo como arrojarse en el pecado. Es misterioso, pero hay muchos hombres así, hombres que, por no querer responder a las exigencias de la gracia, de la vida cristiana, dejan de ver lo que Dios quiere señalarles. Llega un momento que no ven, que no logran tener un criterio, un juicio, un discernimiento para poder entender lo que Dios les quiere mostrar, pero es una ceguera voluntaria. De hecho, es muy grave lo que dice San Juan en su Evangelio. Dice, este es el juicio, está citando a nuestro Señor, palabras de nuestro Señor, que la luz vino al mundo y prefirieron los hombres las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Como que los hombres no quieren ver la luz porque esa luz les refleja, les muestra sus obras malas. Y esto, que todo el que obra mal aborrece la luz porque sus obras son reprendidas, justamente para no querer reconocer sus obras malas, prefieren andar entre tinieblas, prefieren no ver la luz, porque sus obras son malas, porque no quieren ver, no quieren reconocer sus obras malas. Muchas veces la actitud del alma es no querer escuchar, pero como dice nuestro Señor, no querer entender en definitiva lo que Dios les está diciendo, porque implicaría un cambio de vida, implicaría tener que renunciar a muchas cosas a las que no quieren renunciar, y sobre todo aceptar que sus obras son malas. Hay que ser humilde, hay que estar dispuesto a dejar ser iluminado por nuestro Señor para poder intentar salvarse. Hay una segunda clase de hombres que señala esta parábola, que podemos también resumir con un adjetivo. Son los hombres con un corazón superficial. Dice, los que están sobre peña son los que, cuando oyen, reciben con alegría la palabra. Es decir, se gozan, se ponen contentos de escuchar lo que nuestro Señor enseña, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y al tiempo de la tentación sucumben. Creen, tal vez en el momento de confesarse, almas que se confiesan bien, pero
que no han tomado esa resolución tan necesaria que nuestro Señor reclama de toda alma, de renunciar a todo para ser digno de Él. El que no renuncia a todo lo que tiene, a todo, no es digno de mí, dice nuestro Señor. Justamente la raíz es algo que no se ve. La raíz de un árbol está por debajo de la superficie, pero sin embargo es lo que le da vida al árbol, es lo que lo sostiene derecho, lo que hace que no se caiga. Son las pequeñas cosas de cada día, los pequeños deberes, el cumplimiento del deber de Estado. Justamente eso es lo que da constancia al alma, lo que da perseverancia. Y por eso nuestro Señor dice: porque has sido fiel en lo poco, yo te haré fiel en lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Las almas superficiales son las que no han trabajado lo mínimo suficiente para preparar mejor esa tierra de su alma, para que en ella entre la semilla de la gracia. Se alegran, como dice nuestro Señor, escuchar algo de Dios, les parece algo correcto, bueno, pero luego al salir de la iglesia, después de la misa del domingo, pues las distracciones y las tentaciones ocupan rápidamente el corazón, como lo ocupó en su momento alguna enseñanza o luz de la gracia. Y la tercera clase de hombres podríamos calificarla, describirla como la clase de hombres con un corazón dividido. Es un corazón que tal vez no es superficial, que es más profundo, que deja entrar la palabra de Dios, pero que no quiere quitar, que no quiere desarraigar de él las atenciones, los cuidados excesivos, desordenados, en los que se queda atrapado el corazón en esta vida. Dice nuestro Señor: la que cae entre espinas son aquellos que, oyendo, van y se ahogan en los cuidados, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. Justamente lo que hacen los placeres desordenados, justamente, de esta vida, se podría resumir en eso: todas las tentaciones de esta tierra, las riquezas, los placeres, los honores desordenados, ahogan el corazón, no lo dejan expandirse, no lo dejan dilatarse, para correr por los mandamientos de Dios, para correr en la búsqueda de la perfección, de la santidad, y en definitiva, pues vuelven a ahogar a los hombres. Los placeres, las riquezas, los honores no necesariamente matan la vida de la gracia, pero la ahogan y dividen el corazón, como que el alma está dispuesta a dar una parte de sus intereses a Dios, pero que no le quiten, que no le pidan entregar ese otro rincón, ese otro sector que tiene reservado a sus pequeños gustos, a sus riquezas, a su comodidad, a sus vacaciones, que no me toquen mis vacaciones, ni Dios, ni que Dios me toque mis vacaciones, porque eso sí que no se lo doy. Y nuestro Señor dice: no podéis servir a Dios y a Mamona. Mamona es el Dios del dinero, porque es lo que más atrapa el corazón del hombre. Y entonces podemos preguntarnos, ustedes podrían preguntarse: Padre, ¿cuál es el acertijo? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es el secreto para que yo pueda seguir verdaderamente a nuestro Señor? Yo lo quiero seguir, pero necesito que usted me diga cuál es el secreto.
El secreto, justamente, es que la respuesta que nosotros damos a nuestro Señor está escondida en el secreto de nuestro corazón, el interior de nuestro corazón. Podemos decir 10, 100, hasta 1000 veces por día que queremos seguir a Dios, pero si en lo interior de nuestro corazón no estamos dispuestos a entregarnos completamente a Él, pues son palabras, son pensamientos o deseos tal vez sinceros, pero que se lleva el viento y que no echan raíces en nuestra vida cristiana. Por eso nuestro Señor es tan severo en esta frase: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. En definitiva, el camino hacia la cruz, que es el camino que vamos a empezar a recorrer ahora, dentro de poco, en la Cuaresma, es un camino de amor. Y el amor no puede limitarse, el amor no conoce atajos, no conoce límites. El amor tiene que ser completo. Tenemos que estar dispuestos a entregar completamente, totalmente el corazón a nuestro Señor. Fíjense que en esta parábola es muy hermoso entender la imagen, porque allí en Tierra Santa, en la zona donde vivía nuestro Señor, la costumbre era que los sembradores, aquellas personas que esparcían la semilla, esparcen la semilla por todas partes. Van tirando los granos y tiran más de lo necesario, y hay partes del grano que quedaban entre las sendas que se utilizaban para recorrer los distintos caminos. Entonces eran pisadas por las carretas, otras que quedaban entre piedras y otras en terreno más fértil. No es culpa de la semilla, no es culpa del grano, no es culpa de Dios, que da y da en abundancia gracias a las almas, sino que depende en última instancia del corazón de cada uno de nosotros, de cuánto estamos dispuestos a recibir a nuestro Señor, de quitar las piedras, de quitar esas raíces, esas malas hierbas que ahogan lo que nuestro Señor quiere darnos y a lo que nuestro Señor quiere invitarnos, que es a una gran felicidad, a una felicidad que sí está escondida, está como oculta en el misterio de la cruz. Es lo que vamos a empezar a recorrer. Y para terminar, quisiera darles un ejemplo de generosidad, que es el que todos deberíamos tener. Cuando Lázaro muere, justamente fue unos pocos días antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor se entera que muere y les dice a sus discípulos: vamos a ver a Lázaro. Y algunos de los discípulos le dicen: Señor, hace pocos días querían matarte y quieres volver otra vez a ese lugar. Y uno solo de los 12 responde, dice una frase que muchas veces no la tenemos en cuenta y que señala justamente a dónde estaba colocado su corazón, cuánto deseo tenía de seguir a nuestro Señor. Fue justamente Santo Tomás, el dídimo, el que después va a dudar de nuestro Señor cuando resucita, que tuvo que tocar las llagas de nuestro Señor para creer. Santo Tomás va a responder en ese momento, les dice a sus compañeros: vayamos y muramos con Él. Y nuestro Señor dice, alrededor de esa frase, dice: no tiene el día 12 horas, si uno anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero si anda de noche tropieza, porque no tiene la luz. Es necesario dejarnos iluminar por la caridad, por el amor de nuestro Señor, y tenemos que estar dispuestos, como Santo Tomás, a morir con nuestro Señor, a no ponerle peros, a no ponerle condiciones, a no ponerle límites a lo que Dios quiere hacer de nosotros. Y sí estar dispuestos a abrazar la cruz, no tenerle miedo,
nuestro Señor quien nos va a llevar a esa cruz. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María tener esas disposiciones semejantes a las que ella tuvo al pronunciar el Fiat. Fíjense que esa frase de Santo Tomás, vayamos y muramos con él, es la misma frase que la de la Virgen cuando dice, hágase en mí y según tu palabra. Ella, al aceptar esa misión de ser Madre de Dios, aceptó todas las consecuencias sin condiciones de esa maternidad, y esas consecuencias iban a ser que ella iba a tener que sufrir hasta el martirio de corazón, pues la misma cruz que iba a sufrir nuestro Señor para redimirnos. Pidámosle esa disposición generosa para poder estar junto a San Juan, junto a las santas mujeres y a la Santísima Virgen María, el Viernes Santo al pie de la cruz. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.